Bueno, el objetivo de esta práctica es controlar este ventilador implementando este sensor de temperatura, que es un LM35, también con la ayuda de este amplificador operacional, es un LM324, y este transistor TIP 41. Entonces, como, como semiconductor vamos a utilizar estos tres elementos, también este diodo que nos va a servir de piloto, un indicador visual, y también este diodo rectificador. Estos son los semiconductores que vamos a utilizar para el proyecto. Como elementos resistivos vamos a utilizar esta resistencia de 100 kilo ohms, la referencia, más bien el código de colores es café, negro, amarillo, 100K, 100 kilo ohms. Esta resistencia de 1 kilo ohms, café, negro, rojo, es el código de colores. Y estas dos resistencias de 10K. Vamos a tener que juntar estas dos, colocarlas en serie para que formen una sola resistencia de 20K. Y pues claro, elementos como protoboard y alambritos para hacer las conexiones. Entonces yo voy a empezar a colocar acá el circuito integrado en esta parte de la protoboard. Vamos a hacer la conexión de la alimentación. En primer lugar tenemos la conexión de positivo, que es el pin 4. Este es el pin 4. Lo mandamos a este lado que está acá. Este va a ser el bus positivo. Este es el pin 4. El pin negativo es el pin número 11 y es exactamente el opuesto al pin 4. Lo mandamos para este lado, en el bus negativo. Entonces tenemos la alimentación positiva y la negativa al circuito integrado. El diagrama esquemático del ventilador controlado por temperatura, tenemos en primera instancia el sensor, que para este caso se utilizó el LM35. Se trata de un circuito integrado con aspecto de transistor. La primera patilla va a los 12 voltios, pero en realidad todo el proyecto trabaja con 12 voltios. La pata 3 la mandamos a negativo. La pata 2 es la señal. Y tenemos un amplificador operacional configurado como no inversor. Eso quiere decir que la patica, que la señal del sensor de temperatura ingresa por el pin número 3, que es la pata positiva. La polarización de este circuito integrado, que es para este caso utilizó el M324, es muy conocido. Es un circuito integrado que tiene 4 amplificadores operacionales internos. Es la pata 11 que va a negativo. La pata 4 es la alimentación, va a los 12 voltios. Y la pata negativa, que es la 2, es la no inversora. Y la pata 2. Y esta es la pata 1, la salida del amplificador. Entonces acá tenemos dos resistencias, vamos a dibujarla con otro marcador, que me van a determinar la ganancia del amplificador. Entonces esta resistencia va a ser de 20K, 20 kilo ohms. Y la que está acá entre la no inversora y la salida es una resistencia de 100K, de 100 kilo ohms. Esta es la configuración de un amplificador operacional como no inversor.
está amplificando, la ganancia del amplificador es de 5 y está determinada por el valor de, vamos a colocarle RF y R1. Entonces, la ganancia del ampleto, perdón, del amplificador está determinada por RF sobre R1. Esta es la, bueno, ¿cómo le llamamos? Esta es la resistencia de realimentación. Coloquémosle pues R2. R2 sobre R1 me determina la ganancia del amplificador. Entonces, como aquí hay 100K, de aquí tenemos 20K, la ganancia es de 5. Y es una unidad, es una medida dimensional. Acá tenemos una resistencia que me limita la corriente que sale precisamente del amplificador operacional. Tenemos acá un pequeño diodito que solamente me va a servir de testigo. Y acá tenemos una etapa de potencia. Tenemos este transistor que también lo mandamos a tierra, la parte del emisor, el emisor, la base, y acá tenemos un diodo. Eso es un diodo matrícula 1N4007 y también va a los 12 voltios. O sea, en el colector mandamos un diodo y paralelo a él está el ventilador. Esto. Y eso se trata del circuito. El transistor es un TIP 41C. El patillaje del transistor es el siguiente. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Es un transistor de mediana potencia y de uso general. Entonces este es el circuito implementado para el control del ventilador, implementando el M35. Yo acá coloco lo que por ejemplo es el cautín, que es con el elemento que vamos a realizar el proyecto. Vamos a captar la temperatura con este sensor. Él me va a detectar la temperatura, va a mandar el pulso a la pata la pata no inversora del amplificador operacional, hace la función de amplificar y acá en el pin 1 va a mandar el pulso para que el transistor me controle el encendido del ventilador. Vamos a montar el sensor de temperatura en esta posición. El pin de este lado acá es el positivo. Este circuito integrado, este sensor de temperatura, puede trabajar de 4 voltios y creo que hasta 15 voltios, creo. Pero entonces el circuito va a estar, todo el circuito electrónico está trabajando con 12 voltios. Entonces, este pin a positivo. Bueno. El pin de la mitad es la señal. Aquí donde sale la temperatura captada, va hacia el pin número 3, que es la patica, más bien la entrada del amplificador en la parte no inversor, ¿sí? En la parte positiva. De la mitad del circuito integrado del M35 al pin número 3 del amplificador operacional. Y también tenemos este cablecito que es la patica 3. Vamos a ver si por acá nos alcanza. La patica 3. La patica 3 a negativo. Ahí está. La patica 3 a negativo. Entonces positivo la alimentación. El pin de este lado. La mitad va al pin del pin número 3 del circuito integrado del amplificador operacional. Y esta patica de acá va a negativo. Los circuitos integrados de doble fila se cuentan en forma de U. ¿Qué quiere decir? De que este puntico que está acá es el pin número 1. Entonces se va contando así.
en forma de U. Este es el último pin del circuito integrado. La resistencia de 100 kilo ohms la colocamos del 2 al pin número 1, porque el pin número 1 es la salida y el pin número 2 es la pata inversora. ¿Sí? Lo que hacemos es una realimentación. Esa es la parte de la ganancia. Esta resistencia junto con estas dos resistencias que van en serie. Para ir adelantando con el montaje, yo coloqué esta resistencia de 10K de negativo a una parte del protoboard. Pues precisamente en esa parte voy a montar esta resistencia en serie que es de 10K y la voy a colocar acá en el pin número 1 del amplificador operacional. O sea, me queda de esta forma. Así me debe quedar. ¿Sí? Con la conexión con el pin número 1 y la resistencia de 100K. También hemos colocado esta resistencia que es de 1 kilo ohm desde el pin 1, la salida del amplificador operacional. Recordemos que esto tiene 4 amplificadores operacionales, entonces solamente vamos a utilizar uno de ellos. Esta va a ser la resistencia de salida. Vamos a colocar acá en serie el diodo LED. Recuerde que el diodo LED tiene polaridad, la parte más plana, digámoslo así, es la negativa, la otra la positiva, entonces hay que respetar la polaridad. Entonces vamos a colocarlo de esta forma. Iría así. El transistor, como es un tip 41, es un NPN. Entonces en la parte que está acá, esta patica es la base. Este es el colector y este último es el emisor. Recordemos que el colector también es esta parte, ¿sí? O sea, si yo pruebo con el multímetro en la función de continuidad, coloco la punta negativa acá y la punta positiva acá en la mitad y me deben de pitar. Entonces este es el colector del transistor. Entonces la forma de montarlo es así. Entonces la señal que sale amplificada limita la corriente, el LED se me enciende, pero debe ir a la base del transistor. Como el de la mitad es el colector, yo tengo el diodito. Este diodito tiene una parte que es una banda plateada, que es el cátodo, es el negativo, y vamos a mandarlo a positivo. O sea, vamos a invertir la funcionalidad del diodo. Esto va a proteger el transistor de las corrientes, de las sobrecorrientes que circulan o se generan en la bobina del motor, y lo mandamos a positivo. Del colector a positivo, toda esta la banda positiva. En esta parte lo que se hizo fue colocar la parte negativa, valga la redundancia, del emisor, que es este lado, a la parte negativa. Igual se hizo un puente en ambos lados solo para la parte negativa, porque recordemos que este pin es el pin 11 y es la alimentación negativa del circuito integrado, es la tierra. Y esta resistencia, que en realidad es una sola, o sea, es la sumatoria de 20K, es la sumatoria de 10K para que dé 20K para la ganancia. Recordemos que el circuito es una ganancia de 5. Y así queda el montaje. Ya solamente falta colocar el ventilador, que mandamos el pin negativo. Este ventilador tiene polaridad, entonces lo mandamos acá al colector del transistor, que es la mitad, y el positivo lo colocamos en esta parte, ¿sí? Y ya podemos probar el proyecto. Antes de poner en funcionamiento el proyecto, yo quiero corregir acá, y es que estas resistencias en serie, que son de 10K cada una, las tenía conectadas al pin número 1 y debe ser al pin número 2, a la pata no inversora, perdón, a la pata inversora del amplificador operacional. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias me tienen que dar solamente un valor que es de 20K. Junto con esta que es de 100K, tienen que hacer la ganancia
para poder que el amplificador amplifique, valga la redundancia, la señal de temperatura captada por el M35. La ganancia, como dijo, es de 5 y tiene la capacidad de moverme este ventilador. Bueno, aquí tengo el multímetro, tengo el termopar y se supone que la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados. Yo por acá tengo, bueno, ya está alimentado el circuito con 12 voltios, la parte negativa, la parte positiva. Yo por acá tengo entonces el cautín. Vamos a acercarlo un poco. Y ustedes se van a dar cuenta que este LED se va a encender y que el ventilador va a empezar a funcionar. Ahí vemos que se va aumentando la temperatura. Se registra la temperatura. Y ahí vemos que el ventilador empezó a arrancar, a funcionar más bien. Colocamos la termopara acá para que se enfríe y empieza a descender la temperatura. Vemos el LED encendido y el ventilador funcionando. Vamos a quitarlo por un momento y tiene que empezar a descender la temperatura, porque como se quitó el cautín, entonces ya se va a quedar quieto el ventilador y el LED se va a apagar. Una vez más. A ver.